Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy, en este video, vamos a hablar de dos funciones de estado de la termoquímica, basadas en las leyes de la termodinámica. La entropía, que se designa por una letra S, y la energía libre de Gibbs, que se designa por una letra G. Vamos a comenzar hablando de entropía. La entropía se define como el desorden en el caos molecular. ¿Qué indica eso? Indica que si nosotros hablamos de la entropía del universo, esta entropía del universo está en constante aumento y es igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno. Si nosotros consideramos la entropía de nuestro sistema como una reacción química, o sea, el sistema es una reacción química, entonces la entropía puede aumentar o disminuir. Y eso va a estar indicado por un valor positivo o negativo del resultado de la entropía. La entropía la calculamos nosotros, por ser una función de estado, como la variación de la entropía en una reacción. Y en ese caso, decimos que la variación de la entropía de una reacción va a ser siempre igual a la sumatoria de los moles de las entropías de los productos menos la sumatoria de los moles de las entropías de los reactantes. Si tenemos una ecuación, debemos considerar entonces cuáles son nuestros productos, nuestros reactantes, tener la ecuación completamente igualada, la entropía en función de un mol de sustancia. Por lo tanto, vamos a determinar a través de tablas, son datos que nos entregan las tablas, cuáles son las entropías de cada uno de los productos. Hacemos una sumatoria y se la restamos a la sumatoria de las entropías que vienen dadas por tabla de los reactantes. Algo muy importante, la entropía va aumentando a medida que van cambiando los estados de agregación. Por eso, cuando nosotros decimos que tenemos una sustancia que es un sólido, y este pasa a un estado líquido, y este a su vez a un estado gaseoso, entonces en este sentido decimos que aumenta la entropía. Es decir, a nivel de gases tenemos mayor entropía que a nivel de líquido y por lo mismo mayor entropía que a nivel de sólido, porque las partículas se mueven con mayor facilidad. Si nosotros vamos en el sentido contrario, es decir, de gas a un sólido, entonces ahí se genera una disminución de la entropía. Decía anteriormente que la entropía en el universo siempre está en constante aumento. Por lo tanto, va a llegar un minuto en que el universo va a tener una entropía tal que podría eventualmente terminarse. Aplicando los conceptos anteriores, vamos a revisar un ejercicio de cálculo de la variación de entropía que se produce en la combustión del metanol. Lo primero que debemos tener nosotros claro es la ecuación de combustión del metanol. Y esa ecuación debe estar completamente igualada. La ecuación de combustión del metanol me indica que el metanol líquido más el oxígeno genera, como en toda reacción de combustión, este oxígeno gaseoso, va a generar CO2 gaseoso más agua, también en estado gaseoso. Como ustedes pueden observar, la ecuación que está ahí me está indicando qué es lo que ocurre con el metanol en esta reacción de combustión. Sin embargo, lo que nosotros primero debemos hacer, antes de todo cálculo, considerando que las entropías para cada uno de los componentes de esta ecuación vienen dadas por tabla, y además teniendo en cuenta
que la unidad de medida de la entropía está en razón de Joule, mol, Kelvin. Entonces es necesario que nosotros primero igualemos esta ecuación. La vamos a igualar y para eso, para un mol, la vamos a igualar para un mol. En ese caso, entonces, tendríamos 2 de agua por 3 más 1, 4. Tenemos 3 oxígenos aquí, aquí tenemos 4, entonces estos serían 3 medios. Y ahí vamos a tener 1 más 3 son 4, porque este medio y este medio lo eliminamos. Y aquí me quedan 2 más 2, 4. Igualada la ecuación, aplicamos entonces la fórmula de determinación de la entropía como el delta S sub 0 igual a lo que planteamos anteriormente. N de las entropías de los productos menos la sumatoria de N de las entropías de los reactantes. Analizando lo que tenemos ahí, y como usted ya bien sabe, toda esta primera parte son los reactantes, esta segunda parte después de la flecha son los productos. Debemos considerar los coeficientes estequiométricos de la igualación. Por lo tanto, vamos a decir que este delta S, la variación de la entropía, sería 2 veces la entropía del agua. Y el agua, nuestra entropía es de 188,7. Por lo tanto, 2 veces el 188,7. Y a eso le sumamos una vez la entropía del CO2. Y el CO2 nos indica que es igual a 213,4 Joule mol Kelvin, que son las unidades, pero las vamos a colocar al final. Y esto tenemos que restarle la sumatoria de las entropías de los reactantes en función de los moles. Es decir, tengo el CH3OH, que es el metanol, cuyo valor de entropía es de 126,8. Y aquí tenemos un solo mol, no hay valor numérico, por lo tanto no los vamos a multiplicar. Más 3 medios, vamos a multiplicar 3 medios la del oxígeno, que es de 204,8. Si nosotros resolvemos todo eso que está ahí, considerando este primer valor y este segundo valor que está acá, entonces debería darnos, y usted lo puede comprobar, un valor de más 156,8 Joule mol Kelvin. Es decir, por cada mol de metanol tenemos ese valor de entropía. Una entropía positiva significa que está aumentando la entropía. Y si usted mira la ecuación, pasamos de un líquido y gas a 2 gases. Por lo tanto, obviamente, de acuerdo al cuadrito que yo les di al inicio, desde sólido, líquido, gaseoso, nos aumenta la entropía y es válido el resultado que hemos obtenido. Bien, ahora vamos a hablar de la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs nos indica, de acuerdo a su valor, la espontaneidad de una reacción, es decir, si la reacción es o no es espontánea. Pudiera también encontrarse en equilibrio. Esta energía libre de Gibbs se designa por la letra G y se calcula a través de la variación de la energía, es decir, un delta G, al igual que lo hacemos nosotros con las demás funciones de estado, como la entalpía, como la entropía. Y por lo mismo, es una función de estado, interesa el estado inicial y final del sistema, no lo que ocurre en medio del proceso. Podemos calcularla de varias formas, es decir, específicamente de 2 formas, muy particulares. Vamos a indicar lo siguiente. Cuando el delta G tiene un valor menor a 0, es decir, negativo, entonces decimos que la reacción es espontánea. Si este delta G, al haberlo calculado, es mayor a 0, es decir, positivo, entonces la reacción no es espontánea. Y si este delta G es igual a 0,
se indica que existe un equilibrio. Un equilibrio. Considerando los valores de los G, que también vienen en una tabla de energía libre de cada una de las especies en una reacción, entonces podemos decir que uno de los cálculos me indica que en una reacción cualquiera, entonces ese delta G de la reacción, al igual que los anteriores funciones de estado, va a ser los moles de los G de los productos menos la sumatoria de los moles de los G de los reactantes. Por lo tanto, a través de una ecuación previamente igualada en función de un mol, podemos calcular esta variación, la energía libre de Gibbs. Si ese valor me da un valor negativo, asumo de inmediato que esta reacción es espontánea. Y si me da un valor positivo, decimos que no es espontánea. Si me da un valor igual a 0, entonces existe un equilibrio. Es muy importante poder determinarla a través de esto. Pero como ya hemos hecho cálculos de entalpía y entropía, la forma de cálculo es exactamente la misma. Sí debemos considerar que las unidades de medida para esto son kilojoule mol. Esas son las unidades de medida para la energía libre de Gibbs. Vamos a relacionar para la energía libre de Gibbs dos funciones de estados como son la entalpía, el delta H, y también la entropía o delta S. El delta G lo podemos calcular a partir del delta H menos T delta S. Es decir, podríamos determinar si a cierta temperatura es o no es espontánea una reacción. Muy importante aquí considerar que las unidades en las cuales se encuentra el delta H y el delta S deben ser exactamente las mismas. Si nosotros observamos esta relación, entonces es necesario también entender lo siguiente. Tenemos cuatro cuadrantes donde encontramos al delta H, el delta S, para poder, en función de la temperatura, saber si esta reacción será espontánea o no será espontánea. Cuando nosotros miramos estos cuadrantes, el primer cuadrante, el que está arribita, estamos hablando de un delta H que es positivo y un delta S que también es positivo. Si nos vamos al cuadrante del lado izquierdo, nos vamos a encontrar con un delta H que es negativo y un delta S que es positivo. Si nos vamos al cuadrante inferior, de ese mismo lado, nos encontramos con un delta H que es negativo y un delta S que también es negativo. Y por último, en el cuadrante inferior del lado derecho, vamos a tener un delta H positivo y un delta S negativo. Si nosotros miramos cada uno de los cuadrantes, podemos concluir lo siguiente, que en este primer cuadrante, cuando delta H es positivo y delta S es positivo, las reacciones van a ser espontáneas a alta temperatura. Espontánea a alta temperatura. Cuando miramos estas dos que son negativas, también va a ser espontánea. La reacción va a ser espontánea considerando esos valores, pero a baja temperatura. Si nos vamos al sector izquierdo del cuadrante de la parte superior,
En este caso, toda vez que el delta H sea negativo y el delta S positivo, entonces la reacción va a ser espontánea a cualquier temperatura. Y en este caso, cuando es positivo y delta S negativo, no es espontáneo. O sea, en este caso no vamos a tener esa posibilidad. No es espontánea cuando el delta H es positivo y el delta S es negativo. Como hablamos de temperatura, existe lo que se llama una temperatura de equilibrio. Y esa temperatura de equilibrio es la temperatura a la cual el delta G es igual a 0. Porque no olviden ustedes que cuando el delta G era menor a 0 era espontánea, cuando era mayor a 0 no espontánea, y cuando era igual a 0 era equilibrio. Y si el delta G es igual a 0, entonces la temperatura de equilibrio siempre va a ser igual al delta H en el delta S. Esa temperatura de equilibrio nos marca el punto en el cual, si nosotros, por ejemplo, en este caso, aumentamos la temperatura, entonces la hacemos espontánea. Si en este caso bajamos la temperatura, sería también espontánea. Bueno, en este caso va a ser espontánea cualquier temperatura. Vamos a analizar la relación delta H y delta S para determinar la energía libre de Gibbs. En este caso, me están indicando lo siguiente. La reacción de formación del CO2 a partir de sus elementos, como son el carbono sólido y el oxígeno gaseoso, a 25 grados Celsius, nos lleva a una cierta energía libre de Gibbs. Debemos determinarla y para eso debemos luego concluir si la reacción es o no espontánea a 25 grados Celsius. 25 grados Celsius significa condiciones estándar y la temperatura siempre se anota en Kelvin. Estos son 25 Celsius, lo que nos lleva a tener 298 Kelvin, porque no olviden que hay que sumarle 273 o 273,15, pero para efecto de cálculo lo vamos a poner así, ¿no? ¿Qué es lo que me indica aquí? Que si yo tengo un delta H y tengo también entropías de los componentes de esta ecuación, entonces mi delta G debería estar en función de el delta H menos T delta S, en función de esa relación. O sea, deberíamos calcular el delta H con los datos que tenemos ahí, calcular el delta S, aplicar la temperatura a partir de 25 Celsius, que son 298 Kelvin, y realizar esta operación. Lo primero que hacemos es verificar que la ecuación está igualada. Y como usted puede darse cuenta, está completamente igualada. Entonces, si yo voy a calcular el delta H para esto sería la relación de la sumatoria de los n de los h de los productos menos la sumatoria de los n de los h de los reactivos o reactantes. Particularmente en este ejemplo, usted puede darse cuenta que tanto el carbono como el oxígeno tienen un delta H o una entalpía cero, porque se encuentran como elementos y no están formando parte de un compuesto y siempre van a tener un cero. Que no ocurre eso con la entropía, que no tiene que ver con la entropía, pero con la entalpía. Entonces, si yo voy a calcular este delta H, tendría la de los productos, que la del CO2 es de menos 393,5. Y ahí, si a eso le restamos la de los reactantes, que por no estar dentro de los datos, y sabiendo que se trata de elementos es igual a 0, entonces esto sería menos 0. Por lo tanto, este delta H para la formación del CO2 a partir de sus elementos es de menos 393,5 kJ/mol. Ahí tenemos el delta H, que es lo primero que nos pidieron.
Pero ya tengo eso. La temperatura también la tengo. Debo calcular el delta S. Y el delta S lo vamos a calcular de la misma forma porque tenemos una ecuación. Si ya tenemos esto, que el valor es menos 393,5, entonces vamos al cálculo del delta S. El delta S lo vamos a calcular entonces como la sumatoria de los N de los S de los productos, tal como lo dijimos anteriormente, y la sumatoria en función de los moles y los S de los reactivos o reactantes. Llevamos este valor a lo siguiente. Ocurre que nos están diciendo que mi producto es el CO2, entonces voy a tener un mol de CO2 y como el valor es 213,4, le vamos a restar la sumatoria de los dos reactivos que son el carbono y el oxígeno. Como no tienen valores numéricos mayores a 1, ocupamos el mismo valor, no amplificamos por nada. Entonces tendríamos el del carbono, que es igual a 5,7, y le sumamos el del oxígeno, que es de 204,8. Si hacemos esa operación, vamos a tener este delta S como 2,9 y las unidades son Joule, Mol, Kelvin. Ahí tenemos el valor del delta S. Recordemos que el delta H, se lo voy a anotar aquí, el delta H de formación era igual al menos 393,5 kilojoule mol. Bueno, aquí tenemos los dos componentes para calcular el delta G. Pero fíjense ustedes, el delta S, la unidad es joule, y el delta H, la unidad es kilojoule. Podríamos cambiar cualquiera de los dos, pero los dos deben estar en la misma unidad. Entonces, vamos al delta S y lo vamos a cambiar, y eso significa dividirlo en 1000. O sea, me va a quedar un 0,029 kilojoule mol Kelvin. Y entonces, para el efecto del delta G, vamos a usar este valor de delta S y este valor de delta H. Aplicando los valores que ya conocíamos, entonces este delta G va a ser igual al delta H, que es menos 393,5 kilojoule mol, y le vamos a restar el T, la temperatura. La temperatura, como es de 25 Celsius, entonces esa temperatura es de 25 más 273, me va a quedar un 298 Kelvin. Entonces será el 298 Kelvin, y vamos a tener el delta S, que en este caso el valor que habíamos obtenido era 0,029 kilojoule mol. Si usted resuelve eso que está ahí, este delta G le va a dar un valor de menos 394,4. El valor del delta G es menor a 0. Entonces usted puede concluir que la reacción es espontánea. Y ahí hemos concluido con lo que nos pedían. Vamos a analizar este último ejercicio que nos está indicando, o nos está pidiendo, determinar si es espontánea la reacción a la temperatura de 25 grados Celsius a partir de estos datos que están especificados ahí. Y por otra parte nos está pidiendo el valor de la temperatura si el sistema está en equilibrio, es decir, si delta G es igual a 0. Sabemos que para poder determinar el delta G, entonces tenemos que tener el delta H menos T delta S. Esa es nuestra relación. Pero también sabemos que el delta H y el delta S deben encontrarse en la misma unidad. Por lo tanto, de acuerdo con estos datos, el delta H que a mí me dan es de
0,5 kJ por cada mol. Y el delta S me están indicando que es igual a 30,0 Joule mol Kelvin. Si ustedes observan, ahí tenemos una diferencia. Por lo tanto, podríamos perfectamente dividir esto en 1000 y obtendríamos el valor del delta S como 0,03 kilojoule mol Kelvin. Ahí tendríamos entonces esta expresión como el valor del delta S. Entonces, aplicando al delta G, que lo teníamos aquí como delta H menos T delta S, y considerando además que la temperatura es de 25 grados Celsius, sumándole 273 en condiciones estándar, sería de 298 Kelvin. Entonces, este delta G va a ser el valor del delta H, que es el valor del delta H, que es de 10,5 menos la relación de la temperatura, que es de 298 por el delta S, que en este caso es de 0,03. Si usted resuelve esa operación matemática considerando los valores positivos y o negativos tal como están dados ahí, entonces el delta G le daría 1,56 kJ mol. Teniendo este valor, usted puede darse cuenta que es un valor positivo. Y siendo un valor positivo, el delta G entonces sería mayor a 0. Reacción no es espontánea. Tenemos esa relación de inmediato. El delta G mayor a 0, la reacción no es espontánea. Por otra parte, en la letra B nos piden a nosotros calcular el valor de la temperatura si el sistema está en equilibrio. El sistema en equilibrio significa que el delta G debe ser igual a 0. Hay un sistema en equilibrio. Y a través de ese delta G igual a 0, entonces la temperatura está relacionada con el delta H en el delta S. Si nosotros tomamos en consideración los valores de delta H y delta S, entonces esta temperatura sería igual al delta H, que es de 10,5 kJ mol, y el delta S, que ya lo pasamos a kilojoule, que es 0,03 kJ mol Kelvin. Si usted analiza esto, puede eliminar esas unidades y resolviendo, eso le va a dar un valor de 350 Kelvin. Ahí está el valor de la temperatura de equilibrio. Esto significa que a través de esta temperatura, que es la temperatura de equilibrio, 350 Kelvin, mayor, podemos subir la temperatura o podemos disminuirla y podemos cambiar el delta G para que ésta sea espontánea o no espontánea. Espero que este video les sirva para salir de sus dudas respecto a las funciones de estado, entropía, energía libre de equilibrio. Que tengan un buen día. Si les gustó el video, denle un like.